Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Su Excelencia el Presidente de la República ha presentado urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales que tenemos ahora en tabla. Se han iniciado también mociones presentadas que modifican la Carta Fundamental para establecer una exención temporal del IVA sobre los componentes de la canasta básica. Se ha recibido un pareo el día de hoy entre el diputado señor Diego Chalper con la diputada señorita Carol Cariola. Se han recibido también confirmaciones para el día de hoy para el proyecto sobre datos personales de la señorita Macarena Lobo, subsecretaria del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, acompañada de la señorita Alicia Siman, asesora legislativa del Ministerio. En cuanto a los invitados, calidad de oyentes, en forma remota, ha confirmado el señor Bruno Giancarelli, jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales de la Comisión Europea, la señora Macarena Gatica, experta en protección de datos, la señora Romina Garrido, investigadora asociada de la Universidad Adolfo Ibáñez, la señora Andrea Ruiz, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado, el señor Pablo Trigo, investigador CEDI, Universidad de Chile, el señor Carlos Reuser, profesor de Derecho de la Información y Derechos Digitales, Universidad Alberto Hurtado, el señor Michel Roberto de Souza, director de Políticas Públicas de Derechos Digitales, el señor Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia y Académico, el señor Andrés Herrera, director nacional del CERNAC. Por la Asociación Latinoamericana LAI, el señor Raúl Echeverría, director ejecutivo, el señor Gabriel Parra y la señora Verónica Meri. Por el Ministerio Público, señora Marta Herrera, directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, y la señora Carolina Cruzat, abogada asesora de la misma unidad. Por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, su presidente, señor José Manuel Mena, su gerente general, señor Luis Opaso, su fiscal, Juan Esteban Laval, su gerente de estudios, don Matías Bernier. Por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asisten para el segundo proyecto en tabla, desnotorización, el señor Jaime Gajardo, su secretario, acompañado de la asesora legislativa Rocío González. Hemos recibido también una comunicación del señor Francisco Rivas, que es preso condenado a la pena total de 36 años y 2 días, unificada en el año 2018, por los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita para el tráfico, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Colina 1 cumpliendo condena. Hace presente que conforme a lo que estipula la ley vigente, él puede postular al beneficio de libertad condicional una vez cumplidos los 2/3 de la pena, es decir, cuando cumpla 24 años. Sin embargo, revisando la ley que regula dicho beneficio, se le sorprende que para una persona condenada a más de 40 años, aún por los mismos delitos, su tiempo para postular es menor, pues la ley le pide solo 20, o sea, 4 años menos que a él. Por lo anterior, solicita en la medida de la posibilidad de atribución y autoridad, le puedan ayudar a enmendar esta iniquidad que imagina ha pasado desapercibida en el momento en que se modificó el llamado decreto ley 321. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Presidente, yo me quería referir en particular a lo señalado por el presidente de la República ayer en su discurso y lo que ratificó hoy día la ministra de la Mujer. A mí me parece particularmente grave que garantías constitucionales y principios civilizatorios, además muy claros en la humanidad y también de derechos humanos, hoy día se estén vulnerando o pretendan vulnerarse por el presidente y sus ministros, como es el debido proceso y la presunción de inocencia. Cuando la ministra de la Mujer dice que la verdad procesal no es necesariamente la verdad material, a mí me parece tremendamente grave, y ratificando los dichos del presidente que dice que hubo abusos sexuales cuando no hay ninguna condena. Es más, hay absoluciones, pero ninguna condena. Entonces, el feudalismo no existe en Chile y espero que nunca más vuelva en el mundo. Pero el presidente no puede pretender ser un señor feudal cuando hay tribunales de justicia, cuando hay poderes, hay separación de los poderes del Estado. Y el prejuzgamiento, presidente, arruina vidas y arruina carreras. Porque cuando tú prejuzgas una situación sin una investigación previa y después no hay una condena o hay una absolución, la vida de ese policía termina arruinada. Principalmente porque las principales autoridades políticas validan públicamente
una condena para hechos que no han sido investigados y los que no hay condena previa. Pasó en Panguipulli, presidente, en que el carabinero, a propósito de la muerte del malabarista, salió absuelto. Y finalmente el presidente de la República ni siquiera pidió disculpas por haber prejuzgado una situación sin investigación. Entonces me parece que son señales equivocadas, que son graves para el Estado de Derecho, sobre todo viniendo de un presidente y sus ministros. Entonces quisiera que haya una aclaración, presidente, por parte del presidente de la República y de la ministra, porque si el presidente y sus ministros siguen prejuzgando y siguen anticipándose a el pronunciamiento de los tribunales de justicia, la verdad es que vamos a dar unas señales nefastas para el Estado de Derecho y para la separación de los poderes del Estado y para las garantías mínimas de un gobierno que dice proteger los derechos humanos y resulta que el debido proceso y la presunción de inocencia están garantizados constitucionalmente y en tratados internacionales, presidente. Por lo tanto, le pedimos al presidente y sus ministros que garanticen aquello y protejan aquello. Eso, presidente, espero que se le pueda oficiar al presidente de la República y a los ministros para que nos den una respuesta y aclaren dichos dichos. Muchas gracias, diputado. Diputado Leiva. Presidente, un punto de reglamento y después un comentario también. Efectivamente, lo que hace el diputado Longton, a mi parecer, no procede porque le está imputando una conducta que no tiene relación con el cargo público que ejerce el presidente de la República. Al utilizar el eufemismo señor feudal, claramente está tratando de darle una connotación negativa al término y creo que no corresponde. Eso como punto de reglamento. Y por eso le pido que retire del acta esa denominación, que no corresponde y que va justamente en contra de la función que desarrolla el presidente de la República. Ahora bien, hecho el punto político del diputado Longton, yo no lo comparto en lo más mínimo. El diputado Longton hace un juicio, pero no da cuenta del contexto. Palabras sacan palabras. Aquí lo que ha hecho el presidente de la República el día de ayer es una declaración donde lo que se exacerba o lo que se acentúa es el acuerdo, el diálogo, salir de las trincheras, y también se hace cargo de las violaciones a los derechos humanos que están claramente establecidas, lamentablemente, y están acreditadas no solo en tribunales, que es una forma de hacerlo, sino que también en las múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos que lamentablemente se produjeron y que la denuncian organismos internacionales de derechos humanos y también organismos nacionales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora bien, el presidente de la República nunca se refirió a condenas o sentencias judiciales que estén debidamente ejecutoriadas. Él se refirió a casos de abusos sexuales, donde existen aproximadamente 900 denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos y casi 200 denuncias sobre la materia por parte. No se escucha por Zoom, disculpen la interrupción. Delitos como son abusos sexuales son de una muy baja denuncia, de una muy difícil acreditación, y por consiguiente, en caso alguno, el señor presidente de la República se ha referido a juicios, a procesos, a sentencias condenatorias, sino que se ha hecho cargo, a mi entender, de manera adecuada, de las múltiples denuncias que sobre la materia se han realizado por parte de mujeres de manera particular y también de lo que han señalado organismos de derechos humanos y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Presidente. Compañero Longton. En este caso no es compañero, hoy día no. Después quiero aclarar, presidente, porque por su intermedio el diputado Leiva habla de denuncia y a mí me parece que las denuncias se pueden hacer, pero en un Estado de derecho esas denuncias tienen que ser investigadas y previa condena uno tiene que salir a condenar el hecho. Si se habla de abusos sexuales o agresiones sexuales, les aseguro que cada uno de los integrantes de esta mesa, que si hay una condena previa vamos a salir a condenar el hecho y apuntarlo por el dedo. Pero en este caso, el presidente dice exactamente la siguiente frase: hubo agresiones sexuales. Y hubo agresiones sexuales quiere decir que tiene que haber una condena previa. Porque el presidente no es juez,
no determina ni condena, ni investiga. Para eso están los tribunales de justicia. Entonces, cuando se hace esa aseveración, presidente, sin un juzgamiento previo, lo que se está diciendo, lo que está haciendo es una condena anticipada del hecho. Y eso, presidente, es gravísimo en el Estado de Derecho porque termina arruinando vidas. Si a cualquiera de nosotros y a cualquier ciudadano lo acusan de cualquier delito, lo que espera es un debido proceso y la presunción de inocencia y que haya una condena para condenar el hecho. Porque si no, presidente, nadie está exento de que públicamente lo puedan juzgar y le terminan arruinando la vida y la vida a él y a las familias, pero después cuando hay una absolución no hay nadie que salga a pedir perdón, no hay nadie que salga a reparar ese daño moral, ese daño emocional de esa persona, porque todavía estamos esperando que el presidente de la República, a propósito de lo de Panguipulli, donde fue muy duro en un Twitter, salga a pedir disculpas a ese carabinero que en definitiva fue absuelto. Este tipo de cosas se pueden repetir y pueden ser constantes en el tiempo si seguimos teniendo un gobierno que prejuzga, que juzga previamente a que lo haga un tribunal de justicia, y eso es tremendamente grave. Sobre el punto, tiene la palabra en un momento, solamente para... Sería bueno primero, si me permite sobre el punto, presidente. Que primero tiene la palabra... Muy breve. Colega, que no monopolice la conversación. Primero, colegas, primero. Un tema de orden, esto ya se hizo el punto, o sea, a nombre del diputado se puede oficiar libremente. Creo que abrir más el debate respecto a un tema que está en la coyuntura política, teniendo dos proyectos importantes en tabla, creo que no es lo correcto. Pero independientemente de lo anterior, tiene solicitada la palabra el diputado Benavente, que le damos la bienvenida y ojalá que le vaya bien en su proceso de recuperación. Después tiene la palabra el diputado Soto y después pidió la palabra el diputado Leiva. Hasta ahí está el momento, hasta ahí está el momento, colega. Diputado Benavente. La fuerza. Sí. Gracias, presidente, por la bienvenida. A ver, yo solamente le quiero decir al diputado Leiva, por su intermedio, presidente, que el presidente obviamente no habló de sentencias condenatorias, porque no hay sentencias condenatorias. Y la forma para acreditar un delito, como por ejemplo un abuso sexual, es a través de una sentencia condenatoria. Y por tanto es irresponsable hacer acusaciones cuando no hay sentencia condenatoria. Palabras sacan palabras, es cierto. Y lo que está sacando palabras son las declaraciones irresponsables, a mi juicio. Y lo que está sacando palabras son las declaraciones del presidente y de la ministra, a mi juicio de manera desmedida. Por último, quiero nuevamente reiterar que además en Chile existe la presunción de inocencia respecto a lo que dijo hoy la ministra de la Mujer. Y esa presunción de inocencia vale para todos, incluida, por ejemplo, la ministra del Interior, que yo considero inocente pese a que tiene un juicio de cuentas. Y va a ser inocente hasta que se dicte la sentencia y seguirá siendo si la absuelve. Yo la considero inocente hasta que se dicte la sentencia. Gracias. Muy bien. Diputado Leonardo Soto. Pero son robarse 200. Presidente, yo sugeriría que este debate no lo profundizáramos porque en realidad son opiniones políticas que cada uno está vertiendo de su trinchera política en favor de lo que ha dicho el presidente de la República o en contra. Y la verdad que tenemos nuestro trabajo a la vista, que es la mesa, que es pronunciarnos sobre el proyecto de ley, que está siendo dilatada su votación por este debate que puede parecer muy interesante para los que están acá, pero que finalmente no conduce a nada. Toda vez que el diputado Lonton puede perfectamente enviar su oficio a título personal y no corresponde que lo utilicemos o lo suscribamos como mesa de constitución, todavía más cuando se refiere a opiniones políticas que ha hecho el presidente de la República como autoridad política y muy lejos de atribuirse funciones judiciales como aquí quieren sugerir. El presidente de la República no puede ser amordazado o limitado en su libertad de expresión, particularmente por la derecha, cuando hace afirmaciones que están sustentadas no en uno, sino que en varios informes internacionales de organismos prestigiados de derechos humanos, que no establecen culpabilidad de nadie, solo dicen que han existido hechos que son constitutivos de delitos de homicidio, de abuso sexual y algún otro, que no me acuerdo bien. Aquí pareciera que se estaría estableciendo la culpabilidad de alguien y no es así. Entonces están armando una polémica de la nada que intenta amordazar al presidente de la República
limitarlo en su libertad de expresión, como si fuéramos precisamente como si fuera precisamente un juez, cuestión que no lo es. Por lo tanto, presidente, yo creo que sugeriría que el diputado Lonton ejerza su derecho individualmente y nadie le va a cuestionar ni va a armar ninguna polémica artificial como la que estamos viendo. Gracias. Colega, se planteó en un comienzo que el oficio iba a ser despachado en los términos planteados por el muy bien. Es un derecho de cada parlamentario poder desarrollar la solicitud de Todo oficio que quiera. Así que, diputado Leiva. Y con aquellos que quieran suscribirlo, que se adhieran. Presidente, muy breve. Siguiendo la misma línea argumental que plantea, primero, no existe imputación específica en ningún nombre, solo se habla de denuncia, no sentencia. Ahora, si por su intermedio el diputado Benavente o el diputado Lonton espera que exista una sentencia condenatoria para reprochar públicamente un acto, pues bien, si es tan lógico, parece que estamos todos en un problema aquí, porque todos, y me incluyo, reprochamos el homicidio del carabinero, del sargento Retamales hace una semana atrás, y no existe ninguna sentencia condenatoria. Y todos reprochamos ese hecho, lo condenamos. El presidente de la República no hizo ninguna imputación específica, el presidente de la República habló de denuncias, y ese es el fundamento, y por eso creo yo, presidente, y con esto termino, que efectivamente lo aseverado por el presidente de la República en un discurso que absolutamente comparto en todos sus términos, está dentro del marco normativo y en el ejercicio de su derecho, no solo de su libertad de expresión, sino también al ejercer un liderazgo. Vuelvo a insistir, si esperamos sentencias condenatorias y aplicamos principio de inocencia, hagámoslo siempre. Entonces no podríamos condenar el homicidio de los carabineros que todos hicimos, porque ahí no hay sentencia condenatoria, y como dice el diputado Benavente, por su intermedio, tendríamos un principio de inocencia. Gracias. El delito está acreditado. No, No está acreditado quién lo cometió. ¿Está acreditado el delito? No hay sentencia condenatoria. Por favor, basta de diálogo, por favor, colega. acreditado la Está la palabra. No hay delito. Diputado, tiene usted la palabra, diputado Sánchez. Después el diputado Galicia. ¿Hay confesión? Muchas gracias, presidente. Respecto de lo que señalaba recién el diputado Leiva, hay una diferencia fundamental, que en el caso del sargento Retamal ahí está el cuerpo muerto. Ya lo vemos. Lamentablemente es un hecho y hemos tenido a la vista que lo asesinaron porque está el fierro, está el video, está el carabinero muerto. O sea, a nadie, perdón, pero a nadie con nombre y apellido le hemos imputado responsabilidad respecto de eso. El punto de fondo no es ese, el punto de fondo acá, perdonen, el punto de fondo acá es que el presidente lo que pretende deslizar, y al parecer un sector muy relevante de la izquierda, es una cierta responsabilidad institucional de Carabineros por este tipo de conductas, y eso es condenable, perdóneme, pero aquí igualdad la ley respecto de los carabineros y los uniformados hace mucho tiempo no existe. Y yo creo que al menos tiene que haber uno aquí que se atreva a decir las cosas por su nombre. ¿Hay algún funcionario público que, estando procesado por un delito, sin previo sumario administrativo, se le haya despedido de su trabajo? estándar superior a Carabineros que no se le aplica, que no se le aplica a ningún funcionario público, y que estemos hablando acá de que supuestamente el presidente tiene carta blanca para hacer este tipo de juicios respecto de conductas que por lo demás, en los pocos casos donde ha existido denuncia, hay bastantes antecedentes de que fueron denuncias falsas. Podríamos hablar de casos, aquí tampoco quiero sacar con nombre y apellido porque son conductas y situaciones bastante complejas, pero aquí han habido incluso denuncias falsas. Entonces, digamos las cosas por su nombre. Aquí el presidente de la República tiene una responsabilidad de investidura demasiado alta como para andar jugando con acusaciones que la verdad no tienen ningún sustento ni en sentencias judiciales y que por lo demás hay bastantes antecedentes como para decir que han sido acusaciones falsas. Y yo creo que aquí, más allá de las lealtades que uno pueda tener o no tener con el gobierno, tenemos que exigirle un estándar más alto al presidente, y los primeros que deberían exigirle ese estándar más alto son las mismas personas que respaldan a su gobierno. Porque el hecho de que nosotros condenemos este tipo de conductas poco valor podría tener porque somos oposición. Aquí los que deberían tener un mayor principio que se comporte un poquito mejor deberían ser quienes adhieren a su gobierno. Así que yo yo no sé por qué me están censurando. Como humilde recomendación yo le diría a quienes adhieren al gobierno del presidente que por favor le pidan que sea un poquito más prudente, porque andar imputando conductas como reales cuando no hay ni siquiera sentencias judiciales, para lo único que se presta es para nuestras críticas. Así que yo quiero respaldar la solicitud del diputado Longton por su intermedio, presidente. Colega, quedan dos palabras. Esta es una discusión que podemos pasar horas y vamos a perder el foco del debate de hoy día.
Yo invito a que terminemos con las últimas dos palabras, sea enviar el oficio solicitado por el diputado Lonton en los términos que él señala y con la adhesión, de acuerdo a lo que tengo entendido, del diputado Sánchez. ¿Ya? Diputado Calixto. Presidente, primero señalar que me parece que por concepto de orden en funcionamiento de la comisión, estando la presidenta titular en la sala, no debiera haber suplencia. Eso es lo primero, que me diga lo contrario la secretaría, no sé si estoy equivocado. Lo segundo que quiero plantear a propósito de la discusión que se ha dado. Yo creo que lo que ha planteado el diputado Lonton es tremendamente importante, porque y donde la comisión además debiese manifestarse de manera clara. Yo invito, presidente o presidenta que está presente, que puedan someter a votación un acuerdo de la comisión, la solicitado por el diputado Lonton. A mí me parece que no es responsable que un presidente de la República emita juicios condenando hechos, señalando con claridad de que hubo delitos sexuales. Eso fue estrictamente lo que dijo el presidente, cito textual. Hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares. Entonces, cuando se emiten juicios de estas características, son hechos que reflejan certeza por parte del presidente. Y si no hay certeza, entonces claramente el presidente ha sido poco riguroso. Entonces, presidenta, yo creo que tenemos que parar con esta persecución a la institución de Carabineros de Chile. No es coherente que el presidente de la República, por un lado, diga que respalda a Carabineros y por otro lado los acuse de que cometieron abusos sexuales durante el estallido social. Yo creo que acá se requiere una claridad por parte del Ejecutivo. Reitero, presidenta, a mí no me parece correcto que el presidente de la República siga relativizando el rol de una institución que merece todo el respeto de los chilenos. Y ha quedado demostrado a lo largo del tiempo que efectivamente Carabineros cumplió con su labor conforme a las instrucciones que corresponden por parte del Ejecutivo desde entonces, y que es una institución que los chilenos, en su gran mayoría, yo diría en su 62% del último plebiscito, respaldan absolutamente. Yo le quiero decir que muchos, incluyendo el propio presidente de la República, que fue colega nuestro, hablaba de refundación de la institución de Carabineros. Qué bueno que hoy día el presidente haya cambiado de opinión. Yo creo que es bueno que haya cambiado de opinión. Qué bueno que muchos colegas que en ese minuto prácticamente le hacían honor al perro Matapaco, hoy día digan, no, mire, la verdad es que como estamos en el gobierno hoy día somos más moderados. Qué bueno que hayan reflexionado, que hayan cambiado. Entonces, en la misma línea, presidenta, yo quiero pedir que someta a votación esta solicitud del diputado Lonton, y yo por supuesto que respaldo absolutamente a Carabineros de Chile y le pido al Ejecutivo que dé explicaciones respecto de esta afirmación. Sí, al tiro le doy la palabra, diputado. Primero aclararle al diputado Calixto que yo no estaba al inicio de la sesión y por eso es que, por una razón personal, de hecho estoy pareada en la comisión porque tengo una situación personal que atender, probablemente me tenga que ir rápidamente en algunos minutos. Sin embargo, el diputado Ilavaca, de muy buena fe y de buena voluntad, me estaba reemplazando. Esa es la razón por la que él estaba conduciendo mientras yo resolvía esa situación. Pero ya retomé la presidencia, así que no debiera haber ningún tipo de problema en torno al cumplimiento del reglamento. Con respecto a la solicitud que se está haciendo, voy a ofrecer la palabra al diputado Winter. Quiero solo recordar que el diputado Ilavaca hizo una propuesta, que es que este oficio pueda ser emitido por la comisión con la adhesión de los parlamentarios que quieran adherirlo, más no con la adhesión de la totalidad de la comisión, a menos de que lo sometamos a votación, y eso significaría que si se rechaza la afirmación política que se está haciendo por parte del diputado Lonton, finalmente no se emitiría ese oficio. Entonces, lo pongo en consideración porque son dos opciones que están sobre la mesa: votarlo, donde si se rechaza no se omite, si se aprueba se omite. Si se aprueba, sin embargo, la propuesta del diputado Ilavaca, que es que se emita la solicitud, pero con el nombre y la adhesión solo de aquellos que quieran adherirla, se va a emitir de todas maneras.
Entonces, diputado Winter, le ofrezco la palabra. Sobre el punto, diputado Long. Sobre el punto que se emita, como señaló el diputado Vilavaca, con los que quieran suscribir un oficio, ¿sí? un oficio independientemente. Perfecto, entonces ¿les parece que lo acordemos de esa forma, diputado Winter, sobre el punto quería? Sí, yo quiero referirme al punto, porque sí, por favor. ya que una gran cantidad de diputados se han permitido abrir un soliloquio sobre la situación ocurrida ayer, que nada tiene que ver con esto, hay algunas afirmaciones que yo creo que no se pueden dejar pasar. En primer lugar, y yo creo que lo más inaceptable que tenemos que tener claro, es que como parlamentarios se puede criticar el actuar de un individuo que es parte de una institución sin estar haciendo una crítica institucional. Con eso quiero ser muy claro. Nosotros somos defensores de la existencia del Congreso Nacional, creemos que es una piedra angular de la democracia, somos parte de una fuerza política que jamás ha cerrado el Congreso Nacional y eso no me impide poder ser crítico con el actual de determinados parlamentarios y no me impide también poder manifestar que se han cometido delitos al interior de este Congreso Nacional. No me impide decir que hay parlamentarios que han vendido leyes y que han sido juzgados por los tribunales de justicia por aquella situación. Todos conocemos los casos Corpesca, Penta, SQM, y que yo plantee que me parecen críticos esos casos no significa que yo tenga una visión absolutamente crítica de la existencia del Congreso Nacional o que yo esté diciendo que todos los parlamentarios son corruptos, sino que por el contrario, que estoy haciendo una afirmación sobre la realidad. En el caso de hechos de significación sexual por parte de funcionarios de Carabineros y no por la institución de Carabineros, hay 533 querellas interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que involucran casos de significación sexual que no han sido terminadas. Y hay una del juzgado de Tribunal Oral en lo Penal de Arica que ya tiene una condena y que incluye hechos de significación sexual en la condena. Por lo tanto, no es una afirmación ni contra la institución de Carabineros, ni una falsa imputación, sino un hecho acreditado por la Justicia Nacional sobre una determinada funcionaria, sobre determinado funcionario, y no sobre la institución. Por lo tanto, hay solo verdades y ninguna imprudencia en los hechos que aquí se han traído a colación. Y yo pediría además que nos tratemos con más respeto, porque cuando se utiliza el varios de la comisión para imputarle a los parlamentarios del sector que uno no considera afín, que están a favor de involucrar a toda una institución en una determinada conducta, lo que estamos haciendo es echar a perder el clima de la comisión. Yo no creo que aquí haya ninguna persona que crea que todos los carabineros son, digamos, abusadores sexuales. Nadie lo cree aquí. Y todos saben que nadie lo cree aquí. Entonces, ¿para qué meter estas cuñas con el único fin de echar a perder el debate? He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Inter. Sí, yo también creo que sería importante hacer alguna... Diputados, si no nos escuchamos es bien difícil dialogar. Efectivamente acá es importante hacer la diferencia de lo que se ha planteado. Yo suscribo lo que plantea el diputado Winter. Acá de manera transversal, desde distintas visiones políticas, desde distintas militancias, hemos planteado la importancia que tiene que las instituciones en Chile se hagan cargo de la seguridad pública de nuestro país. Y acá lo hemos debatido en más de una oportunidad. Lo cual no puede significar de ninguna manera que situaciones que han ocurrido en Chile vinculadas a las vulneraciones de derechos humanos por parte de instituciones se desconozcan. Y cuando acá se dice que no hay ninguna condena por abuso sexual relacionado a oficiales de Carabineros, no es cierto. De hecho, podría leer de manera explícita la condena de 541 días a Francisca Benavides, cabo segundo de Carabineros por abuso sexual en el marco de la revuelta popular, el 22 de septiembre del 2022. Lo tengo acá, podríamos hacerlo llegar. Lo que en el marco de la revuelta popular no fue solo el 18 de octubre. Y esto fue detenida en ese contexto. Entonces, creo que, de hecho, esto ocurrió el día 23 de octubre del 2019, para que se tenga, la condena es el 22 de septiembre, la situación y la detención y las situaciones que aquí se relatan, que además fueron vejaciones sexuales bastante brutales, que sería bueno que las leyeran, porque la verdad es que no es primera vez, al menos que yo escucho que hay situaciones de ese tipo. Entonces, creo que es importante, si bien está bien marcar el punto político, yo creo que pedirle rigurosidad a las autoridades y al presidente siempre está bien y es correcto. Sin embargo, lo que no se puede negar acá es que vulneraciones a los derechos humanos, abusos sexuales ha habido. Hay 4 informes de distintos organismos internacionales que hacen referencia incluso a varios de estos elementos. Por lo tanto, me parece importante también que, en honor a la verdad, estos elementos se contemplen. Entonces, diputado, ¿usted insiste con que votemos o hacemos el informe, o sea, hacemos la solicitud?
perfecto, ya. Entonces, sobre el... Sí. Yo quisiera aclarar, por favor, dejémonos de referirnos a informes como si fueran sentencias ejecutoriadas. Nosotros podríamos emitir 1000 informes como Cámara de Diputados y eso no quiere decir que tengamos el derecho de condenar o hacer un prejuzgamiento. Por favor, seamos responsables con las opiniones. Los informes son una cosa y la labor que hacen los tribunales de justicia es otra. Y tiene que respetarse la presunción de inocencia del debido proceso, por favor, presidente, porque ese tipo de irresponsabilidad, yo lo dije una y otra vez, lo voy a seguir diciendo, arruina carreras y arruina vidas cuando finalmente hay absoluciones. Porque cuando hay absoluciones, presidenta, no hay ningún político que en su momento, debido a la irresponsabilidad de emitir prejuzgamientos, juicios previos, salga a pedir disculpas, y eso es tremendamente grave, presidente. Entonces, seamos diligentes y seamos responsables con las opiniones las opiniones que emitimos, sobre todo quienes pertenecemos a los distintos poderes del Estado como autoridades, presidente, porque tenemos una visibilidad mayor. Y eso obviamente que es tremendamente delicado, presidente. Entonces exijo mayor responsabilidad con respecto a esos antecedentes, independientemente que cuando hay condenas previas, cuando hay condenas, presidenta, yo le aseguro, presidenta, que más personas de las que usted cree van a salir a condenar todos los hechos, independientemente del contexto y quién haya ejercido la violencia, la fuerza o haya cometido el delito. No podemos distinguir. Eso, presidenta, y el oficio, que los que se quieran sumar, que lo suscriban los que se quieran sumar al mismo. Eso. Gracias, diputado. De todas maneras, lo que yo le mencioné fue una condena, no los informes, no, yo lo que hice, de hecho, para que escuche bien, lo que le dije fue, le dije, le leí la condena. Le leí la condena y lo que le acabo de decir, ya, pero diputado, estoy hablando yo, diputado, estoy hablando yo. Acá hay una condena y la referencia que hicimos fue es que diputado, yo lo llamo al orden, por favor. Vamos a continuar entonces. La suscripción era del diputado Benavente, del diputado Sánchez y el diputado Calisto, ¿sí? Benavente, Sánchez, Calisto y Longton. Perfecto. ¿Se acuerda entonces? Y continuamos. ¿Sí? ¿Otro punto, Vario? No, es sobre lo mismo, pero no con el ánimo de polemizar para nada. Mire, yo creo que tenemos que restar dramatismo al tener opiniones distintas. O sea, aquí se ha dicho, el propio diputado Winter ha señalado que si uno emite una opinión con tono político, se echa a perder el ánimo de la comisión. Yo creo que no hay que dramatizar. Yo creo que aquí estamos en la Cámara de Diputados, aquí todos somos políticos, por lo tanto podemos ocupar estos espacios para emitir juicios políticos, con el respeto, cariño y distintas miradas, respeto a las distintas miradas que están presentes en este Congreso Nacional. Solamente eso, presidenta, yo creo que uno puede tener opiniones distintas, por favor. Ya, pero les pido, diputado Winter, quiero decir que el diputado Calisto acaba de decir, el diputado Winter dijo y luego hizo una aseveración y yo no dije absolutamente ninguna de las palabras que me imputa el diputado Calisto. Entonces, también le diré al diputado Calisto que tenga cuidado con eso, porque si nos imputamos palabras que no hemos dicho, con mayor razón. Perfecto, ya, no me está interpretó aclarado mal, el punto. Sí, está la diputada Giles y el diputado Benavente. Diputada Giles. Gracias, presidenta. Parece que no me vio que estaba pidiendo la palabra. No, sí la pidió después del... En realidad, presidenta, estoy con la palabra. Que sí la vi. Antes... Es que, diputada, es que usted no puede venir aquí a la comisión siempre a interpretar cosas que no corresponden. Entonces, yo sí la vi, le di la palabra después de Gonzalo Winter porque la había pedido antes. Entonces, ahora puede hablar, porque le di la palabra. Muchas gracias, presidenta. De nada. La quiero felicitar, presidenta, gracias, por su calidad de adivina, porque todavía no he terminado ni siquiera de emitir una frase. Entonces, no he adivinado está nada. usted contradiciendo y hablando entre medio de una frase que ni siquiera termino, en un sentido que va en el suicidio de imagen, ¿ya? Entonces quiero decirle que usted no vio que yo estaba pidiendo la palabra aparentemente antes de que tocara la campana, y le quiero pedir que tenga la bondad y la gentileza de contarme, como no me vio, que era lo que quería decirle, de qué se trata este oficio en el que yo hasta aquí no estoy incluida, pero quisiera poder saber de qué se trata para saber si quiero o no estar incluida.
entiendo que más o menos el tema del que se trata, como le estaba pidiendo la palabra antes de que tocara la campana, quiero reiterarle si es posible que usted asuma buenamente, gentilmente mi posición. En una de esas la adivinó previamente y puede con mayor razón estar de acuerdo o no con ella y no seguir en el destino ineluctable del suicidio de imagen, y tomar en cuenta esta humilde petición de una anciana. Sí. Bueno, independiente de su condición etaria, diputada, yo voy a tomar en consideración todas las opiniones de los miembros de la comisión y por supuesto que me parece importante que usted pueda tener acceso. Las actas de esta comisión están absolutamente disponibles, el punto está cerrado, partió a las 15:05 la comisión, usted acaba de llegar. No podemos retrotraer toda una discusión porque una diputada llega más tarde al inicio de la comisión. La verdad es que me parece que sería complejo, a menos de que la comisión tenga la buena disposición a que eso ocurra. Y para eso se requiere la unanimidad. Entonces, yo quiero preguntar a toda la comisión si tienen, si dan la unanimidad de retrotraer todo el debate que dimos por más de 38 minutos antes de que la diputada Giles se sumara a la comisión que había iniciado para poder tener acceso a la información. ¿Hay unanimidad para poder retrotraer todo el debate y por volver a informarle a la diputada Giles el acuerdo que estamos tomando para que ella pueda decidir si toma parte o no del oficio que se mandó? Sí, diputado. Presidenta, solo por Calixto. sugerir, quiero sugerir, si me permite, Sí, por supuesto. que el secretario pueda leer el tenor del acuerdo y ver si es que la diputada se suscribe o no. Yo no creo que haya que pedir unanimidad para volver a discutir todo. Lo que pasa, diputado, es que yo entiendo su buena voluntad, pero aquí hay un reglamento. Cuando se toman acuerdos respecto de alguna materia y se toca la campana, hay un acuerdo suscrito. La diputada Giles me dice que yo no la vi levantar la mano y la verdad es que ella había recién llegado cuando el acuerdo se estaba tomando. Entonces, para ser serios en esta conversación y en honor a la verdad, que a mí me interesa que siempre sea resguardada, ya que es tan fácil alterarla en los últimos tiempos, me parece importante que tomemos el acuerdo. Entonces, si toda la comisión da el acuerdo, no tengo problema en que volvamos al punto, leamos el informe, o sea, la solicitud que hemos hecho, o el secretario la lea, y la diputada Giles podrá tomar la decisión de poder incorporarla. Estoy pidiendo un acuerdo. ¿Hay unanimidad para que podamos leer el informe y que la diputada Giles pueda tomar una decisión al respecto? No, no hay unanimidad. Ok. Entonces no hay unanimidad, continuamos con la tabla. Sobre punto estamos en varios. Diputado de la carrera estaba primero y después la diputada Giles. Gracias, presidenta. Bueno, yo no soy integrante de esta comisión, pero en atención a la diputada Pamela Giles y su trayectoria, no me gustaría que hubiera una cierta discriminación a la tercera edad, sobre todo porque yo también soy de la tercera edad. No hay discriminación. Y esto marca como un precedente de cómo podría ser usted presidiendo la Cámara de Diputados, presidenta de la mesa, así que con todo respeto le digo, tratemos de que no sea esto un tono autoritario, sino que sea un tono más de conversación, porque así todos podemos llevar mejor y yo lamento que usted, en ese sentido, con su juventud, haya discriminado a tercera edad, porque me siento yo también ofendido y entiendo a la diputada Giles. Muchas gracias. Gracias. No, yo no he discriminado a nadie por su edad, eso fue lo que partí diciendo, diputado. Diputada Giles, tiene la palabra. Quería decir, como parece que no me vio, que estaba levantando la palabra antes de ellos dos. Qué raro porque estoy aquí al frente, pero bueno, soy una persona que es invisible, que no tiene prácticamente ningún peso político en las decisiones que se toman en la Cámara, entonces es comprensible. Quería simplemente decirle que en relación a que usted no hace discriminaciones etarias, yo creo que a las feministas, claro, no nos corresponde jamás hacer discriminaciones, ni exponernos a discriminaciones ni etarias, ni por formas corporales, ni por ninguna de esas cosas que están fuera de nuestros conceptos. Y quería decirle simplemente que era más fácil que retrotraernos a 38 minutos, era retrotraernos a 2 minutos nomás, ¿ya? Y esas son las cuestiones que causan, creo yo, suicidio de imagen. En este rato, afortunadamente, quiero informarle al público que nos puede estar viendo, mis compañeros me contaron de qué se trataba el oficio en 20 segundos aquí, no fue más difícil que eso. Y le agradezco mucho, Presidenta, que me haya defendido del horror de formar parte de ese oficio al que no quiero firmar. Gracias, diputada.
¿Algún otro punto de la tabla? O sea, de varios. No hay más puntos varios, entonces se cierra la cuenta. Y está bien. Gracias, diputado. Gracias, diputado Benavente, que además nos da mucho gusto que esté de vuelta y recuperado de su estado de salud. Vamos a destinar la primera hora de la sesión posterior a la cuenta para continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que regula la protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales en segundo trámite constitucional de los boletines refundidos 11.144-7, 11.092-07. Este es un proyecto de ley que tiene urgencia suma y para esto se ha invitado a la ministra secretaria general de la Presidencia, a la señorita o señora subsecretaria del Ministerio Secretaria General de la Presidencia y también a su asesora jurídica Lizzy Siman, quienes han estado participando de manera permanente en esta discusión. Se hace presente a la comisión que se acordó invitar a esta etapa de la tramitación en calidad de oyentes a los expositores y las expositoras que la comisión recibió durante la tramitación en general y que la comisión tiene un acuerdo de que si algún parlamentario o parlamentaria quisiera obtener en la discusión particular una opinión técnica por parte de alguno de los invitados o invitadas, puede hacerlo solicitando que esa persona pueda exponer muy brevemente sobre el punto que está en debate. Así que, bueno, continuamos con la tramitación de este proyecto. Gracias, Presidenta. Corresponde el debate y votación del artículo 16 quinques, que se encuentra en la página 79 del comparado. Esta indicación tiene, este artículo 16 quinques, perdón, tiene dos indicaciones. Una del diputado señor Luis Sánchez, y también se ha recibido, Presidenta, esta propuesta de la mesa técnica que incide también en el mismo artículo 16 quinques. El artículo establece lo siguiente: datos personales con fines históricos y estadísticos, científicos y de estudios o investigaciones. Se entiende que existe un interés legítimo en el tratamiento de datos personales que realicen las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, incluidos los organismos públicos, cuando el tratamiento se realiza exclusivamente con fines históricos, estadísticos, científicos y para estudios o investigaciones que atiendan fines de interés público. Los responsables de datos deberán adoptar y acreditar que ha cumplido con todas las medidas de calidad y seguridad necesarias para resguardar que los datos se utilicen exclusivamente para tales fines. Cumplidas estas condiciones, el responsable podrá almacenar y utilizar los datos por un periodo determinado de tiempo. Quinques. Sí, 16 quinques. Ya. En el sentido que arregla esto, que aparece dos veces la expresión de ¿Dónde está? Claro, hay una, a ver, lo que quiero solo recordar que para la tramitación de este proyecto hemos constituido una mesa técnica que ha estado avanzando de manera bastante significativa en tomar acuerdos para su tramitación en particular, y acá la indicación del diputado Sánchez tiene un error de redacción, al menos así fue detectado en la mesa técnica, un error que podría ser corregido por la Secretaría. Si la Secretaría no pudiera corregirlo, entiendo que está la redactada, digamos, con la modificación, la indicación. No sé si la tienen a mano. Ya. Ya. Muchas gracias. Aquí está la redacción. Sí. Si tuviéramos que suscribirla, diputado Sánchez, hay una propuesta de redacción con la modificación del error, pero que va, en el fondo, mantiene el sentido de la indicación del diputado Sánchez. Eso es lo que entiendo, ¿sí? No hace referencia a los estudios ahora. Ahora ya no se hace referencia a los estudios ni investigación. Solamente reemplaza la palabra que tiene. Ya, perfecto, ya. Es que yo tengo un Presidenta, comparado propio. entonces tenemos acá la propuesta del diputado señor Luis Sánchez, que incorpora en el inciso primero, a continuación, la expresión estudios o investigaciones. No, La expresión este es que me da mi asesora. Perdón. que atiendan. Bueno, aquí hay una cuestión rarísima. Estamos en el artículo 16 quinques, por si acaso. Página 79 del comparado de la Secretaría.
Y reemplaza que atiendan por todos los cuales deben atender. Es de Sánchez y es una indicación del diputado Sánchez Ya, que fue acogida perfecto. por la mesa técnica y que ha tenido una corrección Por de todos los forma cuales deben que atender. se ha hecho por parte Y acá de la reemplaza- mesa también y que estamos revisando con el atiende- diputado atiende Sánchez por para lo mismo. poder firmar e ingresar de nuevo nomás. Lo que pasa es que estudios de investigaciones sale dos veces Sí. en el párrafo. Entonces, el ejecutivo dice no es necesario que aparezca esto. ¿Cómo se refiere a esto o se refiere a esto? Claro, solamente reemplazaría que Se reemplaza por... por la frase todos los cuales deben atender. Claro, perfecto. Ya. ¿Quiere leer Ya. cómo quedaría? Entonces vamos a leer cómo quedaría la indicación para Sí. que la podamos votar. Solo modificar el que Sí. Yo la puedo Sí, por escribir favor. igual. Diputado Sánchez, si quiere escribir el reemplazo, que Ya. en el fondo para que mantenga la autoridad su Perfecto. indicación. Y esta otra la vamos por retirar, Eso. número 1. Y la damos y retiramos la otra. El número 1. La carta está con licencia. Mariana, sí, con Chalper. Está en el, No puedo. está en el informe diario. Lo dice licencia médica. Sí, la Mariana está- No tengo idea. Es tanto que tiene un problema psicológico Ya. no tiene licencia Perfecto. también. Queda de la siguiente forma. Datos personales con fines históricos, estadísticos y científicos y estudios e investigaciones. Entiende que existe un interés legítimo en el tratamiento de datos personales que realicen las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, incluidos los organismos públicos, cuando el tratamiento se realiza exclusivamente con fines históricos, científicos y para estudios o investigaciones, todos los cuales deben atender fines de interés público. Así queda en definitiva. Luego, esto sería entonces la indicación que también está suscrita por el diputado Luis Sánchez, por la presidenta también. Sí, sí. Ya. Ya. Sí, con Catalina. Ya, perfecto, ya. Bueno. Doña Catalina está, ¿dónde está? No está. Sí, está online. Está online. Bienvenida, diputada Pérez. Ya, perfecto. Bien, y la otra indicación, presidenta, que también el diputado don Luis Sánchez, incorpora en el inciso segundo a continuación del primer punto, seguido lo siguiente. En el caso de los datos personales sensibles, el responsable debe identificar los riesgos posibles e implementar las medidas tendientes a su reducción o mitigación, de tal manera que los responsables de datos deberán adoptar y acreditar que han cumplido con todas las medidas de calidad y seguridad necesarias para resguardar que los datos se utilicen exclusivamente para tales fines. Luego viene la indicación, en el caso de los datos personales sensibles, el responsable debe identificar los riesgos posibles e implementar las medidas tendientes a su reducción o mitigación. Quedaría de esta manera entonces la propuesta. Y finalmente el inciso que no he leído, los responsables que hayan tratado datos personales exclusivamente con estas finalidades podrán efectuar publicaciones con los resultados y análisis obtenidos, debiendo previamente adoptar las medidas necesarias para anonimizar los datos que se publiquen. Por lo tanto, tendríamos las indicaciones que hemos señalado. Perfecto. Presidente. Ya. Si le parece a la comisión que podamos votar por unanimidad esta que es un acuerdo de la comisión técnica, es un tema también bastante sencillo, lo acaba de leer el secretario, no, lo vamos entonces a someter a votación. En votación. Votación. No hay problema. Se somete a votación, presidenta, el artículo 16 quinquies con las dos indicaciones. Es de Sánchez y de acuerdo. El diputado señor Luis Sánchez. La reemplazamos. Una de ellas también suscrita por la presidenta. Veamos. Don Jorge Alessandri. A favor. Online. A favor, don Jorge Alessandri. Don Gustavo Vergara. Don Gustavo Benavente. Por parte de madre. Don Gustavo Benavente. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. El señor Chalper no está. Don Marcos Gilavaca. A favor. A favor, don Marcos. Doña Pamela Giles. Gracias. Quisiera referirme brevemente a mi voto respecto a esta indicación y quiero pedir por su intermedio, presidenta, la autorización del diputado Sánchez para poder
suscribir esta indicación. Ah, no, ¿verdad que no se necesita la autorización de los autores, como aprendimos todos hace algún tiempo, para poder suscribir la indicación? Quiero suscribir la indicación y quiero votarla por la afirmativa. ¿Sí? No, la de reemplazo. La de reemplazo. Es que no, sí, no, la otra fue retirada. Sí. No, sí, no. Fue retirada. ¿Sí? ¿Cuál estamos votando? No, estamos votando justamente esta. Sí, no, estamos votando esa, claro. Sí, sí. No, pues ella desea no, pero suscribir estamos votando esta nomás porque yo no dije que estábamos votando una indicación. Es una sola indicación que contemple estos dos elementos, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene otra del diputado Sánchez, que es esta. Bueno, pero esa votemos la parte de la parte. Sí, ya. La parte, porque estamos solo votando esa. Ok. Entonces, diputada Pamela Giles, a favor, me imagino. Luego de suscribirla, sí, a favor. A favor, ya. Gracias, don Patricio. Don Raúl Leiva. A favor. Don Raúl Leiva. Don Andrés Lonton. Doña Catalina Pérez. A favor, secretario. A favor también. Don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. Don Gonzalo Pinter. A favor. Presidenta no puede. Sí. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 0, presidenta. Ah, perdón, me autorizó el diputado Chalper a romper el pareo. Ah, bien. Así que voy a votar. Va a votar. Sí, a favor. A favor, entonces, 12-0-0, presidenta. Ahí está la muestra. Ya, perfecto. No sé si le parece por el mismo quórum aprobada entonces por unanimidad. La segunda indicación es un complemento a esto. Lea la secretaria, por favor. En el caso de los datos personales sensibles, el responsable debe identificar los riesgos posibles e implementar las medidas tendientes a su reducción o mitigación. ¿Sí? Perfecto. Ya. La diputada pidió votar de uno. Ya. En votación. Dice Quinques. Indicación 2. El punto 2 sí, de la indicación don Jorge Alessandri. Quinques. Don Jorge, lo dejamos para el final. Don Gustavo Benavente. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. A favor, don Miguel Ángel. Don Marcos y la Vaca. A favor, doña Pamela Giles. Por su intermedio, presidenta, quiero suscribir esta indicación del diputado Sánchez. Bueno, no necesito autorización de nadie para suscribirla, simplemente informo que la suscribo y, por cierto, una vez que me sea remitida y firmada, la voto a favor. A favor. Don Raúl Leiva. A favor. Don Andrés Lonton. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor también. Don Gonzalo Winter. Y presidenta. A favor. A favor también, presidenta. Don Jorge Alessandri, no sé si. Don Jorge Alessandri. No, no está don Jorge. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 0. Y con eso se entiende, presidenta, que se ha despachado el artículo 16 Quinques con las dos indicaciones presentadas por el diputado señor Luis Sánchez y con la adhesión de la diputada señora Giles en el caso de ambas y suyo en el caso de los números. Sí. Estaríamos listos con esto. Ok. Seguimos entonces. El 17, artículo 17. Sí, sí, perfecto. ¿Estamos al artículo 17? Artículo 16 sexis. Ah. Hay un sexis. Eso ya lo habíamos. Ay, ¿dónde está el sexis? En la página 80. No lo tengo. Quinques. Ah, no tiene perfecto. Por eso no lo tengo acá. Acá. ¿Dónde está el? Solo acuerdo. Es que no, es que yo tengo el solo con las indicaciones que están para pasar a la presidenta. Ese debe ser Maquita, porque comienza con la página 62. Subsecretario. Ya. Démosle nomás. 16 sexis, presidenta, página 80. Bueno, acá no hay indicaciones. Leamos el artículo, secretario, para que lo podamos votar. Es un artículo sin indicaciones
por lo tanto se entendería que en general tiene acuerdo de la comisión, pero lo vamos a leer de todas maneras y lo vamos a votar de manera particular a solicitud de la diputada Giles. Gracias, Presidenta. Datos de geolocalización. El tratamiento de los datos personales de geolocalización del titular se podrá realizar bajo las mismas fuentes de licitud establecidas en los artículos 2 y 13. El titular de datos deberá ser informado de manera clara, suficiente y oportuna del tipo de datos de geolocalización que serán tratados, de la finalidad de duración del tratamiento y si los datos se comunicarán o cederán a un tercero para la prestación de servicio con valor añadido. Perfecto. En votación. Don Jorge Alessandri, no, se salió Jorge. Sí, ya no está. Don Gustavo. Página 80. Don Gustavo Benavente, a favor. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Don Marcos Silavaca, a favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. A favor también. Don Raúl Leiva. A favor, don Raúl. Don Andrés Longton, a favor. Doña Catalina Pérez. A favor, secretaria. A favor. Don Luis Sánchez, a favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Don Gonzalo Winter. A favor. Y presidenta. A favor. Teníamos 12-0-0, presidenta, la disposición 16 sexes. ¿Ah, 11? Ah, no, Champe, sí, 11-0-0, corrección. Después, ahora sí, viene un artículo 17. Aquí tiene, tenemos la indicación del diputado don Leonardo Soto con el diputado señor Manucheri. La tenemos acá. Y también la mesa técnica hace un cambio pequeñito, ¿no? Bases de datos, pero que aparece también en la del... coinciden, ¿no? Porque la... Perfecto. El reemplazo no era el correcto porque la expresión en el artículo es bancos en términos plural y la indicación decía banco, entonces está reemplazando lo que se reemplaza, valga la redundancia. Ah, ya, perfecto. Entonces, el artículo 17 señala lo siguiente. Los responsables de los registros o bancos de datos personales solo podrán comunicar, perdón, a ver, incide en el artículo 17 sobre la ley sobre protección de la vida privada. Y lo que hace el texto del proyecto es simplemente reemplazar la frase banco de datos por la expresión base de datos. Toda la... referencia del proyecto de ley estaba mala, la corrigió el Ejecutivo. Sí. No banco. Pero la referencia debería ser bancos, plural, porque la ley dice bancos, la ley vigente. La referencia de la ley vigente estaba mal, entonces el Ejecutivo la está corrigiendo. Pero hay una propuesta de reemplazo del Ejecutivo que también fue parte de conversación de la mesa. Subsecretaria, por favor. Por su intermedio, Presidenta, aclarando la duda del diputado Sánchez, lo que se está haciendo la modificación es a la versión original que estaba mal referida en la indicación presentada originalmente por el Ejecutivo, porque lo que se quería sustituir es la expresión bancos de datos, que está expresada en plural en el texto de la columna de la izquierda, y se había expresado en singular banco de datos. Por tanto, el acuerdo de la mesa técnica es solo un tema de forma de referencia, cuando el cambio sustantivo es modificar bancos de datos por bases de datos las dos veces que aparece en el artículo 17, adicionando además, ¿no es cierto?, la indicación que ha presentado por su intermedio presidenta ahora a debate el diputado Soto y Manucheri. Ok, sí, diputado Sánchez. Todas las veces que aparezca, sí. En el texto. Solicito ahí una aclaración a la subsecretaria. A ver, entiendo perfectamente lo de que en la indicación que habían presentado ustedes originalmente se hablaba de banco de datos, debiendo ser bancos de datos, pero en la expresión nueva que se usa, donde aquí aparece base de datos, ¿estamos hablando de bases de datos también? ¿También se modifica lo que fue acordado incorporarlo o queda como base de datos singular? Muchas gracias. Sí,
Diputada Giles. Gracias. Junto con la inquietud, voy a la inquietud inicial que había planteado el diputado Sánchez cuando no estaba con el micrófono abierto, que es lo que no entiendo. ¿Por qué mecanismo se está haciendo esta propuesta? Porque es un cambio formal que se está haciendo por vía indicación, que yo sepa, aquí los legisladores son los diputados y la fórmula sería una indicación. Mi pregunta es si hay una indicación de por medio o se está proponiendo un acuerdo de la mesa para que esto lo haga la Secretaría, que podría ser eventualmente una fórmula que se ocupa muy rara vez. No entiendo cuál es el mecanismo por el cual se quiere hacer esta modificación. Sí, a ver, lo que yo expliqué es que la mesa tomó un acuerdo respecto a este punto y que hay una sugerencia de modificación, de indicación, que reemplaza en el artículo 17 las frases banco de datos por la expresión base de datos, todas las veces que aparezca en el texto. Eso es lo que establece la propuesta. La indicación está aquí, está presentada y quizás Lizy o la subsecretaria podrían explicar. Por su intermedio, Presidenta, tal como lo preguntaba el diputado Sánchez, en ambos casos es plural. Esa es la sustitución que se está haciendo, bancos de datos por bases de datos. Y respondiendo a la consulta formulada por la diputada Giles, tal como acordó la comisión, esto está mandatado a la mesa técnica. En la mesa técnica los acuerdos que se van tomando se van presentando, digamos, las correcciones y están ahí a disposición de la Secretaría la propuesta. Así lo hemos venido haciendo durante toda la tramitación. Sí, diputada Giles. Parece que no me he dado a entender. Quizás la mejor forma sería que se leyera la indicación que no se ha leído hasta ahora, sí, yo la acabo a la que estamos. Propongo que se lea la indicación para que podamos saber qué dice exactamente la indicación y si cambia base a bases, banco a bancos, una sola de las dos o qué. Y para que entendamos el mecanismo, porque claro, para que nos entendamos, la mesa técnica no es que haya sido mandatada, es un mecanismo por el cual se pueden hacer propuestas, pero no hay ningún mandato, no les hemos de ninguna forma, digamos, trasladado, ni podríamos hacerlo, porque no tenemos potestad para eso, nuestro poder legislativo. Y por lo tanto, de lo que se trata es de aclarar qué es exactamente lo que dice esa indicación y a qué se refiere. Perfecto. Bueno, sí, diputado Sánchez, solo para explicar. A ver, yo leí la indicación tal cual, que reemplazas en el artículo 17 la frase banco de datos por la expresión base de datos, todas las veces que aparece en su texto. Esa es la indicación que está presentada, digamos. O sea, la indicación ya está presentada. Lo que hizo la secretaría, la subsecretaria fue explicar las razones de esta modificación que han sido conversadas en la mesa técnica, que es la que ha estado sugiriendo algunos elementos y que hemos ido recogiendo al menos la gran mayoría de los diputados en la tramitación completa de este proyecto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. A ver, aquí yo creo que hay que ser cuidadoso con los detalles porque esto es una situación más sensible en el sentido de que, a ver, esto es algo que ya está aprobado en el Senado. Lo que está en la columna intermedia dentro del comparado, proyecto de ley aprobado en primer trámite constitucional, o sea, en el Senado. Reemplácese en el artículo 17 la frase banco de datos por la expresión base de datos. Puedo entender que la referencia a banco de datos, aquí haya existido un error de tipeo, y ya siendo un poco generosos quizás, y quienes han estado aquí en el Congreso más de un periodo quizás pueden ilustrarme si es posible ser así de generoso, que hagamos una reparación más o menos express de ese error que ocurrió en el primer trámite constitucional. Ahora, modificar la expresión base de datos por bases de datos vendría a alterar evidentemente lo que ya fue alterado modificado por el Senado, y eso tendría que volver, entiendo yo, de todas maneras, al Senado. Por eso la pregunta que yo le hacía a la subsidiaria. Aquí no es corregir un error de tipeo, aquí es modificar el sentido, el verdadero sentido de lo que fue aprobado originalmente por el Senado. Entonces quiero entender bien y comparto la duda de la diputada Giles en ese sentido. Y no me queda suficientemente claro con lo que señala usted, Presidenta, porque me pareció entender
que señalaba que la indicación era lo que ya había sido aprobado en el Senado. Entonces, no sé si yo estoy un poco ya cansado a esta hora del día o aquí hay algo que no estamos entendiendo bien, porque objetivamente lo que estamos aquí haciendo es modificar el sentido, dado que se pasa del singular al plural, un concepto, pasando a hablar en este caso de lo que sería una base única de datos a múltiples bases de datos. Entonces le pido por favor a Secretaría, a la subsecretaria, a todos los involucrados acá que se nos aclare si es que efectivamente aquí hay una indicación, porque esta no figura en la tercera columna, no sé si ha sido acompañado ahora recientemente, hay una indicación acompañada de la tercera columna, ok, entonces estamos hablando de una indicación. Y entender bien cuál es el sentido de esa indicación, o sea, como indicación se viene a modificar también la expresión base de datos por bases de datos. Ya. Entonces ahí yo por lo menos quedaría claro de que esto tendría que volver posteriormente al Senado, así como todo el resto de las cosas que estamos modificando acá. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, diputado. Entiendo que le aclaró la secretaría, ¿no? Ya, perfecto. No sé, quizás sería bueno igual que la secretaría lo dijera para que quedara el registro la respuesta al diputado Sánchez. Sí, exactamente, Presidenta. Se trata de una indicación suscrita por la diputada señorita Carol Cariola y el señor Marco de la Vaca, que reemplaza en el artículo 17 la frase banco de datos por la expresión bases de datos, en ambos casos plurales, todas las veces que aparece en su texto, en el artículo 17. Y luego tenemos, además de esta indicación, cabe hacer presente que hay indicación suscrita por los diputados señor Leonardo Soto y don Daniel Manucheri, que agrega un inciso penúltimo, que señala que los responsables deberán suprimir de sus registros o bases de datos toda aquella información personal relativa a obligaciones prescritas sin necesidad de mediar solicitud, orden judicial ni instrucción de la Autoridad de Protección de Datos. Serían las dos indicaciones que recaen sobre el artículo 17. Ok, gracias. En votación, entonces, la indicación. ¿Con las dos? Las dos indicaciones. Sí. Perfecto. Separado. Entonces, votamos entonces el artículo 17 con indicación número 1, que vendría a ser la diputada Cariola, diputada de la Vaca, reemplaza bancos de datos por bases de datos, ¿cierto? Esto sería en plural en ambos casos. Y con modificación en todo el texto. Sería para establecer. Bien. Diputado don Gustavo Benavente. No está. Don Gustavo no está. Un momento. Don Miguel Ángel Calisto. A favor, don Miguel Ángel. Don Marcos y la Vaca. A favor y a favor. A favor, don Marcos y la Vaca. Doña Pamela Giles. A mí me parece peligrosa la parte de esta propuesta que hace extensivo a todo el resto del texto este supuesto cambio cosmético que no tiene nada de cosmético y por lo tanto yo lo voto en contra. En contra, diputada Pamela Giles. Don Raúl Leiva, diputado a favor. Don Andrés Longton. Don Andrés. A favor, don Andrés. Ya. Doña Catalina Pérez. A favor, secretario. A favor. Don Luis Sánchez. Gracias, secretario. En el entendido de que esto es entonces una indicación que viene a modificar el sentido de lo que se aprobó en el Senado y que esto volvería posteriormente al Senado, me queda suficientemente claro, lo voto a favor. A favor. Gracias. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Don Gonzalo Winter. A favor, presidenta. A favor, presidenta. Serían 2, 4, 6, 8, 9 a favor, 1 en contra, 0 abstención. Y a continuación, como usted lo ha dispuesto, el mismo artículo 17, ahora con la indicación número 2 del diputado señor Leonardo Soto con el diputado señor Manucheri y lo que falta, por supuesto, del artículo 17 que para despacharlo. Don Gustavo Benavente, no está. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Don Marcos y la Vaca, a favor. Don Marcos. Doña Pamela Giles, a favor. A favor. Don Raúl Leiva, a favor. Don Andrés Longton, a favor. Doña Catalina Pérez, a favor. A favor. Don Luis Sánchez, al final don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto,
A favor. A favor. Don Gonzalo Vinter. A favor. Presidenta. A favor. Y quedó para el final don Luis Sánchez. Abstención, don Luis Sánchez. Sería 2, 4, 6, 8, 9, 0, 1. Una abstención. 9, 0, 1. Tenemos que desnotarización. Entonces, sí. Aprobado. Está aprobado, presidente. Ya, colegas, como se iba a destinar la primera parte, la discusión del primer proyecto de ley, que era el proyecto de ley que regula la protección y tratamiento de los datos personales, y corresponde en la segunda fase de la sesión destinar el resto de la sesión para continuar la discusión y votación en particular del proyecto que inicia un mensaje que suprime y modifica la intervención de los notarios en trámite, actuaciones y gestiones determinadas. Vamos a pasar al segundo proyecto. Y en este proyecto, señor secretario, ¿quedamos en qué? Muchas gracias, subsecretaria. ¿No se queda en este? ¿No quieren que haga? Sí. Es que justicia generalmente no acompaña. Notario, sí. Quiero agradecer también a los invitados de este proyecto de ley. Los dejamos liberados también porque pasamos al segundo proyecto de ley que dice relación con la desnotarización de algunos trámites judiciales. Muchas gracias a los invitados también. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Diputado Winter. Quisiera saber si hay alguna razón por la cual el diputado Calisto se retiró de la sala. Presidente, tenemos este comparado que se llama minuto de acuerdo de mesa técnica. Que ya detrás del calendario. Ahí está. Ese. Y hay que ir a la página 14. Desnotarización. Ya, colegas, ahora saludar también al subsecretario don Jaime Gajardo, que está conectado de manera telemática. Sí, la página 14, el numeral 2 del artículo, el numeral 2, artículo 27, que reemplaza el artículo. ¿Dónde está la proposición de la mesa? Sí. Colegas, para este proyecto de ley también se constituyó una mesa técnica que estuvo trabajando y llegando a acuerdos y corresponde entrar a discutir, diputado Winter. No, le quiero dar la bienvenida al diputado Calisto que vuelve a hacer ingreso a la comisión. Presidente, el artículo 27 establece... Por favor, colegas, que estamos en votación en particular, colegas. La asamblea deberá celebrarse con asistencia de un notario. A ver, esto era la ley sobre organizaciones deportivas profesionales, ¿no? El artículo 5 en la página 10. Ahí, sí, para recordar un poco, estamos modificando la ley número 20.019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales y los requisitos, solemnidades para su funcionamiento, constitución, etcétera. Entonces, acá en el artículo 27 dice: la asamblea deberá celebrarse con asistencia de un notario público que certificará el hecho de haberse cumplido con todas las formalidades exigidas por la ley. El acta de la misma deberá reducirse a la escritura pública en el evento que los acuerdos adoptados sean disponibles a terceros, la cual dará también testimonio de los miembros asistentes y los reclamos que se hubiesen formulado. En este sentido, la mesa técnica señala lo siguiente: vamos a partir de la propuesta del Ejecutivo.
dado que parte de la mesa estima idóneo limitar el requisito de reducir escritura pública del acta de la Asamblea solo a aquellos casos en que los acuerdos adoptados sean oponibles a terceros y que a su vez se ha planteado la posibilidad de eliminar la participación del notario durante la realización de la Asamblea, se efectúa la siguiente propuesta, presidente, que reemplaza el artículo 27 por el siguiente. Artículo 27. El acta de la Asamblea deberá reducirse a escritura pública, la cual dará testimonio de los miembros asistentes y de los reclamos que se hubieran formulado. En la página 14. Tomando en consideración, presidente, que la propuesta original del proyecto es que la Asamblea deberá celebrarse con la asistencia de un notario público, ¿cierto? Y luego que el acta de la misma deberá reducirse a escritura pública. Acá, derechamente, la propuesta hace que el acta de la Asamblea deberá reducirse a escritura pública, la cual dará testimonio de los miembros asistentes y los reclamos que se hubieran formulado, como usted ha señalado, ya eliminando la presencia de un notario para esta Asamblea. Colega, la propuesta del Ejecutivo es bastante clara y creo que da cuenta de la falta de acuerdo de la mesa técnica en orden a eliminar la presencia del notario dentro de la Asamblea que exige la ley del deporte, pero no así respecto a la reducción de escritura pública de su acta. ¿Existiría acuerdo? ¿Existe alguna posición diferente? Sí. No, reducción de escritura pública. ¿Ya? ¿Y alguien que quiera suscribir además la indicación? No, la indicación de una propuesta del Ejecutivo respecto a esto que vamos a... Así es, tal cual. Es decir, la obligación de esta Asamblea era que fuera el notario y que se redujera a escritura pública. Entonces, ahora solamente se va a quedar como escritura pública. Sí, exacto. Sí. La reducción. ¿La está firmando? Ahí está, diputado, para que la pueda... ¿Se la quiere suscribir? El acta de la Asamblea... Entonces, ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto en votación. Doña Catalina Pérez, no es de cosa, no está. Don Luis Sánchez, a favor. Don Leonardo Soto, a favor. Don Gonzalo Vinter, a favor. ¿Qué me está faltando? Don Andrés Lonton, a favor de Andrés y presidente. Tenemos 3600. Pasamos entonces al artículo 6. Página 16. Página 16. Esta modificación incide sobre la ley número... Bueno, actualmente ley 21.442 sobre copropiedad inmobiliaria. El proyecto de ley se refería a la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, que ha sido reemplazada hace unos meses, digamos, por la ley número 21.442 sobre copropiedad inmobiliaria, haciendo por lo tanto una actualización. ¿Hay alguna propuesta acá? ¿No? Nada. Sí, hay indicación del Ejecutivo que
incide, digamos, en este artículo sexto, modifica la ley número 21.442 sobre copropiedad inmobiliaria en el sentido de eliminar en el inciso segundo del artículo 18 la frase copia autorizada. Ah, ya, perfecto. Hay que tener presente porque como se trata de una nueva ley que reemplazó a la ley sobre la copropiedad inmobiliaria, el artículo 18, que es el que se modifica en este caso, está en la parte inferior del comparado. En el sentido de eliminar el artículo, inciso segundo del artículo 18, la frase copia autorizada de estas escrituras deberán mantenerse en el archivo de documentos del condominio. Y el inciso segundo del artículo 18 de la ley actual sobre copropiedad dice: la designación del primer administrador o por el propietario del condominio deberá constar en escritura pública. Asimismo, las designaciones posteriores efectuadas por la asamblea de copropietarios deberán constar en la respectiva acta de la sesión en que se adoptó el acuerdo pertinente, reducida escritura pública por la persona expresamente facultada para ello en la misma acta o, si no se expresare, por cualquiera de los miembros del comité de administración. Lo que elimina entonces la indicación del Ejecutivo del artículo sexto es la frase copia autorizada de estas escrituras deberán mantenerse en el archivo de documentos del condominio. De acuerdo a lo que señala acá la mesa técnica, ahí propone rechazar la indicación. El artículo sexto, claro. El artículo sexto del proyecto de ley. O sea, dejarlo tal cual está en la ley 21.442. Sí. Eso es lo que propone. Sí, en tal cual señala el secretario, el acuerdo de la mesa técnica fue rechazar la propuesta del Ejecutivo en orden a eliminar el artículo, o sea, rechazar el artículo sexto. La modificación y su indicación. ¿En votación? Ya, perfecto. Más atento, colega. Sí, sí. Estamos votando el artículo sexto, de página 16, que la indicación del Ejecutivo, o sea, el proyecto de ley señalaba que se modificaba la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria. El artículo sexto, de acuerdo a la indicación, modifica, regula la referencia legal, porque no es la 19.537, sino que la 21.442 sobre copropiedad inmobiliaria, y lo que invitaba era a eliminar la frase. A ver, cuando existe un condominio, se establece la elección del primer administrador, eso se reduce a escritura pública. Y la ley lo que exige es que copia autorizada de esa escritura pública debe estar en los registros del condominio, ¿ya? Y lo que en definitiva decía el Ejecutivo es que se iba a eliminar esta segunda obligación. No la de reducción de escritura pública, sino que lo otro. ¿Qué dice la mesa técnica? La mesa técnica dice que rechacemos este artículo. Así es. Porque en defensa. ¿Está el subsecretario? Sí, ahí está el subsecretario. Démosle la palabra al subsecretario primero. Sí. Subsecretario. Muy buena, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Lamento no poder estar ahí con ustedes y bueno, saludo a todos los diputados y diputadas presentes. En particular, efectivamente, esto se conversó en la mesa técnica. La indicación del Ejecutivo principalmente lo que hacía era modificar el cuerpo legal al cual el proyecto original hacía referencia, porque se modificó el cuerpo legal. Se discutió en la mesa técnica respecto a las posibles dificultades que podría involucrar el hecho de eliminar esta solemnidad que tiene efectos de publicidad sobre terceros y sobre también los propietarios de la copropiedad inmobiliaria, y se entendió que efectivamente podría ser pernicioso para la publicidad de estos actos y además también eventualmente generar perjuicio o eventuales problemas para los propietarios de esta copropiedad inmobiliaria. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo con lo que señaló la mesa técnica de que se rechazara esta idea que venía del proyecto original y que nosotros indicamos modificando la norma. Sí. Muchas gracias, subsecretario. ¿Estaría toda la comisión de acuerdo en rechazar por unanimidad la propuesta? Sí, presidente. ¿Sí? La indicación, es todo. Sí. Sí. Muchas gracias, subsecretario. 1, 2, 3, 6.
060 rechazada tanto la indicación como el artículo original del proyecto por carácter temporal. Pasamos entonces a... Se cae todo. Sí. Ah, ya. ¿El artículo 26 también lo rechazamos? Sí. Ya. Sí, está, sí. La propuesta era rechazar todo. Ya pasamos entonces a la siguiente. Oye, pero esta... El Fondo Nacional de Salud. No, todo rechazado lo otro. Sí, la recomendación era todo. Sí, porque toda la ley ya... Sí. Página 18, el comparado grande. Entonces pasamos al proyecto de ley, artículo 7º, elimínase en el inciso primero, artículo 224 del decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 2763 y las leyes 18.933 y 18.469, la frase reducida a escritura pública respecto a la cancelación de su registro en la superintendencia. Ya, señor secretario. Bien. Presidente, en el artículo 18 del comparado grande está el artículo 7º del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que establece el texto refundido, coordinado, sistematizado del decreto de ley 2763 de 1979 y que se refiere al Fondo Nacional de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública de Chile y el Sistema Nacional de Servicios de Salud y Sistema de Salud. Este artículo 7º lo que hace es eliminar en el inciso primero del artículo 224 de este texto legal ya señalado la frase reducida a escritura pública. El texto dice: la institución de las mencionadas acá, ¿no?, que solicite la cancelación de su registro deberá presentar a la superintendencia una declaración jurada reducida a escritura pública. ¿Qué es lo que el artículo 7º elimina? Esta reducción de escritura pública, en la que se detallarán las obligaciones actualmente exigibles con los cotizantes, sus cargas y beneficiarios, prestadores de salud, etcétera. Se refiere a instituciones tan importantes como FONASA, Instituto de Salud Pública de Chile, entre otros. Al respecto, la mesa técnica, presidente, propone de manera unánime la postura de rechazar esta disposición, probablemente tomando en consideración la entidad y la importancia de las instituciones que cumplen con esta solemnidad de reducir escritura pública, imagino yo. ¿Sí? Sí, de forma unánime la comisión, la mesa técnica solicita el rechazo de esta disposición. No sé si el subsecretario tiene algo que complementar. Presidente, por su intermedio, tal como señalaba el secretario, efectivamente lo que hay acá es que cuando la institución que
que está acreditada ante el sistema de salud solicita la cancelación de su registro, tiene que presentar una declaración en la que efectivamente hay una doble solemnidad. Sin embargo, lo que evaluó la mesa técnica es que esta doble solemnidad, el costo que tiene para una institución de este tamaño es pequeño versus el beneficio que trae esta doble solemnidad de certeza, tanto para la ciudadanía, porque ahí están precisamente registrados los beneficiarios, y también esta doble solemnidad trae un beneficio incluso para la misma institución. La mesa técnica consideró que era mejor mantener esta doble solemnidad en este análisis que se hizo de la disposición, y nosotros como Ejecutivo estamos de acuerdo. Este es un texto, es parte del texto original del proyecto, nosotros no hicimos indicaciones al respecto y concordamos con la mesa técnica que es mejor rechazar esta norma del proyecto. Muchas gracias, subsecretario. Lo acogemos la solicitud, la propuesta de la mesa técnica por unanimidad. ¿Sí? Muchas gracias. Se rechaza entonces el artículo 7º. Pasamos entonces al artículo 8. Sí. Ya, ahora seguimos con el 8. El 8. El 8 que está en la página 20. Establece esta modificación a la ley 19.542 que moderniza el sector portuario estatal, estableciendo que los directores solo podrán ser inhabilitados para intervenir en un negocio determinado en razón de existir, ¿cierto?, interés personal o de su cónyuge, etcétera, y salen otras alternativas más. Luego dice, en su inciso segundo, que la recusación deberá deducirse ante el directorio hasta el momento mismo en que éste entre a resolver sobre la materia respecto de la cual se alega la inhabilidad del director. La recusación deberá ir acompañada de las pruebas que justifiquen la causal invocada, y tratándose de prueba testimonial, esta se adjuntará mediante declaraciones juradas prestadas ante notario público. La propuesta del proyecto de ley es eliminar este hecho de que en el caso de la prueba testimonial vaya mediante declaraciones juradas prestadas ante notario público. ¿Qué dice la mesa de trabajo? Acuerda modificar la solemnidad por la autorización de la firma ante notario o la suscripción a través de documento electrónico con firma electrónica avanzada. Frente a eso, la propuesta del Ejecutivo, que en definitiva opta por reemplazar, ¿cierto?, estas declaraciones juradas por un documento firmado ante un notario o a través de firma electrónica avanzada. Dice, artículo 8, reemplázase en el inciso segundo la propuesta del artículo 28 de la ley número 19.542, que moderniza el sector portuario estatal, la frase prestadas ante notario público, porque dice declaraciones juradas, entonces prestadas ante notario público, y la reemplaza esta prestada por notario público por la frase cuyas firmas deberán encontrarse autorizadas ante notario o haber sido otorgadas a través de firma electrónica avanzada. Sí. Diputado Luis Sánchez, te lo voy a pedir al diputado Calixto que explique esta indicación. Yo prefiero que le explique el diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mira, esta propuesta de modificación me parece muy preocupante. Hagamos un resumen un poco de qué es lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de la posibilidad de inhabilitar a un director para intervenir en un negocio determinado dentro del contexto de empresas portuarias, y que normalmente, bueno, la recusación, estamos hablando aquí de que otro director pudiera eventualmente solicitar que un tercer director en el fondo sea inhabilitado de poder intervenir en esta materia, y se establecen los medios de prueba que pueden ser utilizados para solicitar esta recusación.
y entre otras está la declaración jurada de alguna persona que pueda acusar que este director tiene alguna relación de parentesco, consanguinidad, amistad, enemistad, etcétera, etcétera, pero que esa declaración jurada tiene que ser prestada ante notario público, eso al menos es lo que se establece hoy en día. De la modificación planteada, podría ser eventualmente suficiente la firma autorizada, pero creo que la firma electrónica avanzada es del todo insuficiente. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que si se van a afectar los derechos de un director para pronunciarse respecto de cualquier situación que ocurra dentro de esta empresa portuaria, dentro del marco de su esfera de atribuciones, y esto se va a hacer por la declaración de un tercero que establezca, que sostenga que el dicho director está afecto a alguna inhabilidad. Bueno, quien denuncie tiene que hacerse responsable de forma suficiente de las alegaciones que está haciendo. Y me surge la inquietud si hacerlo por medio de un documento suscrito con firma electrónica avanzada es una solemnidad suficiente para hacerse responsable por las imputaciones que pueda estar haciendo respecto de un director. Me preocupa, creo que eventualmente podría no ser suficiente ese estándar, y que si que fuera a modificarse esto quizás podría ser por el solo acto de un documento con firma autorizada ante notario, pero yo creo que yo personalmente sacaría de ahí, y no sé si está la voluntad de los demás para esto, de los demás miembros de esta comisión, sacar de ahí el tema de la firma electrónica avanzada, creo yo. Muchas gracias, diputado. Recordar que el procedimiento de recusación es un procedimiento que está taxativamente establecido en la normativa y tal cual dice el diputado Sánchez, hecha la recusación por parte de un director o un tercero, esto se le entrega el periodo de emplazamiento para que pueda contestar dicho requerimiento, y después quien decide es el directorio, ¿ya? Por votación. Entonces lo único que se hace con esta indicación del Ejecutivo es que se amplía y no se deja solamente a la declaración del testigo a través de la firma ante notario público, que permanece, se amplía además a que la declaración pueda ser entregada por firma electrónica avanzada, cuestión que ya hemos ampliado en otras oportunidades. Eso es lo único que se hace, se amplía, o sea, puede ser, y van a ser los directores al momento de decidir quienes van a aquilatar si el nivel de valoración que le entreguen a esa declaración. Diputado Soto. Después le damos la palabra al señor subsecretario. Sí, presidente, mire, yo estoy de acuerdo con la propuesta. Para poder inhabilitar a directores del sector portuario estatal que puedan tener algún interés personal o de sus parientes en algunos negocios que les toca decidir, o que tienen amistad o enemistad con aquellos que están interesados en algún negocio, que son circunstancias gravísimas, que muchas de ellas están vinculadas a los conflictos de interés e incluso corrupción. Me parece que hay que facilitar el hecho de que se puedan acreditar estos hechos. Y lo más importante es que se pueda certificar cuáles son las pruebas, quiénes son los que dan el testimonio de que estos conflictos de interés existen. Y me parece que en la medida que se amplían a más de una alternativa, se facilita aquello. Y queda muy claro quién va a ser el que lo va a suscribir y que evidentemente va a estar sujeto a la responsabilidad que pueda tener si es que hace una acusación falsa, que eso existe tanto en el anterior sistema que existe la ley vigente, como en las alternativas que podemos mejorar. Y yo creo que se cumple con el objetivo del proyecto de ley de desnotarizar trámites que no son estrictamente necesarios, ofreciendo esta alternativa de la firma electrónica avanzada, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Soto. Señor subsecretario. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, un poco resumir el procedimiento. Efectivamente, aquí lo más importante es que este es un procedimiento de recusación de un director porque le cabe alguna causal de inhabilidad para el ejercicio de su función pública, en este caso ser director de una empresa, porque está afectado a algún interés personal en ese sentido, y lo que plantea la norma original es que aquellas personas que quieran recusar, puede ser otro director o un tercero, tal como señala el diputado Ilavaca y el diputado Soto,
aquellas personas que quieran recusar a este director tienen que hacerlo de forma escrita, y las declaraciones de los testigos, dice la norma actual, tiene que estar prestada ante notario, es decir, los testigos tienen que ir ante el notario a dar su declaración. Lo que hace el proyecto de ley es que simplificar aquello y que la firma sea realizada ante notario, y el acuerdo de la mesa técnica es que la firma de este testigo pueda ser ante notario o con firma electrónica avanzada. Es bien importante en ese sentido señalar que el solo hecho de presentar la recusación no implica que esta persona sea recusada, porque aquello va a ser determinado al final por el directorio. Y en segundo lugar, lo importante es que la persona que entrega una declaración jurada sea aquella persona, o sea, podamos fiarnos de que es efectivamente una persona que existe y una persona que ha entregado su firma de forma válida. Y en ese sentido, eso uno se asegura con que la firma sea autorizada ante notario o que sea una persona que firma con firma electrónica avanzada. Y en ese sentido nosotros estamos de acuerdo, por cierto, en que esto se simplifique, se permita que las recusaciones puedan ser más amplias, porque la norma original restringe las posibilidades de realizar recusaciones, ya que establece un trámite que es más complejo, que es estas personas tienen que ir ante el notario a prestar su declaración completa. Y en ese sentido nosotros consideramos que es una traba, y aquello puede no permitir que las personas que consideren que hay un director de una empresa pública portuaria que tiene alguna causal de recusación, la puedan hacer valer. Entonces, en ese sentido, nosotros, por cierto, apoyamos la propuesta de la mesa técnica, y por lo mismo hemos acordado con ellos esta propuesta, que es la que está presentada en la comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Ha quedado muy clara. ¿Lo aprobamos por unanimidad? ¿O ya? Sometamos a la votación. Señor secretario, tome la votación. Como lo ha dispuesto el presidente, el artículo 8 del proyecto con la indicación suscrita, que ya ha sido leída. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Don Andrés Longton, a favor. Don Luis Sánchez, al final, perfecto. Don Leonardo Soto, a favor. Don Gonzalo Vinter, no está don Gonzalo. Don Marcos Silaca, presidente. A favor. A favor. Y tenemos para el final a don Luis Sánchez. Gracias, señor secretario. Me voy a abstener porque la verdad me genera dudas. Entiendo que esto al final lo termina aprobando el directorio, pero facilitar que puedan ingresarse dentro de este procedimiento medios de prueba que eventualmente no consten con, no quiero ser liviano con la palabra, pero con el respaldo, con la seriedad, con la contundencia suficiente, me parece peligroso. Así que me abstengo. Abstención. Don Luis Sánchez, presidente. La votación recibida son 4 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobado. Pasamos entonces al siguiente, que corresponde al artículo 9. Artículo 9. La indicación del Ejecutivo. El artículo 9, propiamente tal del proyecto, está en la página 24. La indicación incide en algo más arriba, ¿no? Sustituye el texto del artículo 9 completo. Y el proyecto lo que hace es eliminar el inciso primero del artículo 76 del decreto con fuerza de ley número 5 del Ministerio de Economía, que fija el texto de la Ley General de Cooperativas, la frase autorizado ante notario. Esto en el artículo 76, autorizado ante notario. La propuesta del Ejecutivo, la indicación del Ejecutivo va más allá del artículo 76 del texto vigente, y la nueva propuesta también, por supuesto, incide en modificar la Ley General de Cooperativas, pero abarcando más disposiciones. Así abarca el artículo 22, que está en la página 22 del comparado. Este artículo 22 se refiere a las juntas generales.
regula los poderes para asistir con derecho, quienes no podrán ser apoderados. Los apoderados, dice, deberán ser socios de la cooperativa, salvo que se trate del cónyuge o hijos del socio o de administradores o trabajadores de estos que no requerirán, por tanto, ser socios, en cuyo caso, para los apoderados, el poder que se otorgue deberá ser autorizado ante notario. Bueno, y lo que hace el proyecto es intercalar, a continuación de la palabra notario, deberá ser autorizado ante notario, agrega o suscrito mediante firma electrónica avanzada. Entonces, deja como dos alternativas para dar poder, que sea autorizado ante notario o bien suscrito mediante firma electrónica avanzada. También abarca la propuesta del Ejecutivo el artículo 36 de la Ley General de Cooperativas. Este artículo se regula el cobro de los saldos insolutos de las cuotas de participación. Bastará como título ejecutivo una copia autorizada del acta del Consejo de Administración en la que conste el acuerdo tomado por dicho Consejo en orden a su cobro judicial, acompañado del documento de suscripción correspondiente. Hay que advertir que habla de copia autorizada, no dice nada más. Y luego, lo que hace la propuesta del Ejecutivo intercalar en el artículo 36 entre la expresión copia autorizada y la expresión del acta del Consejo, la expresión o suscrita mediante firma electrónica avanzada, de tal manera que quedaría como título ejecutivo una copia autorizada o suscrita mediante firma electrónica avanzada para efectuar los cobros de las cuotas insolutos de las cuotas de participación. Y finalmente, el artículo 76, en su inciso primero, intercala en el inciso primero de este artículo 76 entre la voz notario y la expresión en el que deberá constar la fecha, la expresión o suscrito mediante firma electrónica avanzada. De tal manera que se puede tratar de documento o instrumento privado autorizado ante el notario o suscrito mediante firma electrónica avanzada. Lo que hacía el texto original del proyecto, su artículo 9, dice eliminar en el inciso primero del artículo 66 autorizado ante notario. Lo eliminaba. Acá lo que se hace es agregar a la autorización ante notario la posibilidad de suscribirlo mediante firma electrónica avanzada, o sea, como que da mayores alternativas para darle fe a esta enajenación de cuotas. Muchas gracias, señor secretario. De acuerdo a la opinión de la mesa técnica, sobre este artículo existe acuerdo unánime en sugerir la aprobación de la indicación. ¿Existiría algún señor diputado que tenga alguna oposición en contraria? Diputado Soto. Recogiendo algunas inquietudes que hay aquí en la mesa, ¿existe alguna preocupación que podría aclararla nuestro subsecretario en torno a que esta modificación que agrega la alternativa de una firma electrónica avanzada, si afectaría el carácter de título ejecutivo de estos documentos que reflejan saldos insolutos de deuda? Porque la calidad de título ejecutivo es la que podría haberse afectado de alguna manera si es que uno considera que se está disminuyendo la certeza de la suscripción por parte de los otorgantes del documento. Esa es la pregunta. Ya, muchas gracias, diputado. Sí, señor subsecretario, dice relación con el artículo 36, porque el artículo 36 lo que dice: para el cobro de los saldos insolutos de las cuotas de participación bastará como título ejecutivo una copia autorizada del acta del Consejo de Administración. Lo que señala y lo que se extiende aquí es que no solamente bastará con la copia autorizada, sino que además esa copia podría ser firma electrónica avanzada. ¿Qué es eso? La del título ejecutivo de las dos. Sí, le vamos a dar la palabra enseguida, que está buscando la norma del subsecretario. Subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solo retrotraer, al tiro voy a la consulta del diputado Soto. Originalmente el proyecto solo modificaba el artículo 76 respecto a la enajenación de cuotas. Y ahí la solemnidad para la enajenación de cuotas era que éstas fueran suscritas ante notario. Lo que hace la indicación que nosotros propusimos y que está de acuerdo en la mesa técnica es al artículo 76, junto con la enajenación de cuotas, cuya copia se requiere de que sea notarial, se da la alternativa de que sea con firma electrónica avanzada.
Y eso se da tanto en el 76, en el 36, que es el cobro de saldos insolutos, como en el 22. En el caso del artículo 36, la pregunta del diputado Soto, sería título ejecutivo tanto la copia autorizada ante notario como aquella copia que se entregue con firma electrónica avanzada. En ambos casos, la ley la establecería como título ejecutivo y no habría ningún problema para que este sea un título ejecutivo, ya que la norma del Código Procesal, el Código de Procedimiento Civil, señala aquellas que establece el código expresamente, más aquellas que señale la ley, y en este caso la ley lo estaría señalando como tal, ¿ya? Y en ese sentido también, solo recordar que este es uno de los trámites que, por así decirlo, cuando nosotros presentamos esta indicación, antes de que, cuando fuimos a tramitar el proyecto en su comienzo, les dijimos que íbamos a tratar de incorporar más trámites, les pedimos al intersector, y precisamente en esta consulta de meses que hicimos en el tiempo que llevamos en el gobierno, son más trámites que el Ministerio de Economía propuso expresamente, por lo cual nosotros los pudimos indicar y con ellos se incorpora tanto ya el artículo 76 que estaba originalmente en el proyecto como el artículo 36 y el artículo 22. Eso, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Queda claro el artículo. ¿Existiría alguien que está en contra de la propuesta? ¿O acogemos la indicación? ¿Por unanimidad? Ya, unanimidad. Sí. 500. Sí. Ya. Pasamos al artículo 10. Está en la página 25 del comparado, modifica la ley 17.336 sobre propiedad intelectual, artículo 48. Aquí tenemos una propuesta de indicación del Ejecutivo. Artículo 10 del proyecto, modifica la ley señalada, propiedad intelectual, reemplazando en el inciso segundo la frase por escritura pública o por documento privado firmado ante notario por la expresión por documento privado. Esto se refiere al contrato de edición, que de acuerdo con la ley vigente se perfecciona por escritura pública o por documento privado firmado ante notario, y quedaría el contrato de edición se perfecciona por documento privado. Se saca la posibilidad entonces de escritura pública o documento privado firmado ante notario. Y debe contener, ¿cierto?, una serie de requisitos. Y luego, el numeral 2 del mismo proyecto, también sobre la misma ley, esta vez sobre el artículo 56, que es el contrato de representación. También establece el contrato de representación en texto vigente se perfecciona por escritura pública o por instrumento firmado ante notario, instrumento privado firmado ante notario, y el proyecto de ley lo reemplaza por el contrato de representación se perfecciona por instrumento privado. Y luego el artículo 73, que se refiere a la transferencia total o parcial de los derechos de autor. La transferencia, dice el texto vigente, deberá efectuarse por instrumento privado autorizado por instrumento público o por instrumento privado firmado ante notario, y se reemplaza por la transferencia deberá efectuarse por instrumento privado. Bueno, acá tenemos indicación del Ejecutivo que sustituye sí, esta indicación, señor presidente, como bien dice Margarita, es bien relevante porque no solamente sustituye el artículo 10 en relación a la ley sobre propiedad intelectual, sino que esta vez el artículo 10 modifica la Ley General de Pesca y Agricultura. Evidentemente se estimó que para los efectos del contrato de edición, el contrato de representación y la transferencia total, había que mantener seguramente esas solemnidades. Les parecía que no era correcto reducirlas a documento privado, y me imagino que eso fue. Y por lo tanto, la nueva propuesta que sustituye es otro artículo 10, pero esta vez se refiere a la Ley General de Pesca y Agricultura. Esa es la Colegas, quedan 3 minutos y esto está medio confuso. Yo preferiría, subsecretario, de que pudiéramos conversar y aclararlo en la próxima sesión, porque efectivamente el texto vigente y el proyecto original habla respecto a la ley de propiedad intelectual, y luego la indicación del Ejecutivo pasa a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Entonces, para no perder los pocos minutos que quedan y el hilo, lo discutimos al comienzo de la próxima sesión. ¿Te parece, subsecretario?
Presidente, solo decir que efectivamente en la mesa técnica esto lo dejó pendiente. Entonces, yo quería plantear eso, que la mesa técnica no alcanzó a revisar este artículo. Ya, muchas gracias, señor subsecretario. ¿Ya? ¿Listo, colega? Una moción de orden que me parece importante que vayamos avanzando en la medida que avancemos en la mesa técnica también. El viernes Estupendo. se junta la mesa técnica. Sí, el viernes. Sí. Gracias, presidente. ¿Ya? Se va a recoger entonces la solicitud planteada por el diputado Leiva. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta.